Hola a todos, bienvenidos a la clase 6, sexta clase de biología. Bueno, soy la profesora Mariana Urbano. Les dejo mi correo para consultas, como siempre, marianaurbano-89@hotmail.com. Muy bien, vamos a empezar. Hoy vamos a tratar el tema otro sistema. Estuvimos hablando en la clase anterior de sistema digestivo y sistema respiratorio. También hicimos una introducción del sistema circulatorio, ya que se interrelacionan ambos sistemas, ¿sí? Los tres, ¿sí? No solo el respiratorio con el digestivo. Bueno, sabemos que el digestivo entonces es el encargado de aportar los nutrientes necesarios para la nutrición de nuestro organismo. Es decir, que los nutrientes van a llegar a cada una de nuestras células. Luego de finalizarse el proceso de digestión, finalizando con la absorción, proceso de absorción, en donde pasan los nutrientes hacia la sangre y de la sangre va a ser transportada, ahí es donde aparece el sistema circulatorio. La sangre es uno de los componentes del sistema circulatorio y es la encargada de transportar estos nutrientes obtenidos mediante la digestión, más precisamente mediante la absorción, que es el pasaje desde el intestino delgado del sistema digestivo hacia la sangre, ¿sí? Hacia el tejido sanguíneo, para que luego viajen tanto los nutrientes como el oxígeno, que va a provenir desde el sistema respiratorio, ¿sí? Por las vías respiratorias, va a ingresar a los pulmones y luego va desde los alveolos va a pasar hacia los capilares y así hacia el tejido sanguíneo. Y a ser conducido, vamos a ver ahora cómo, mediante el tejido sanguíneo por todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, la primer función del aparato circulatorio podemos decir que es distribuir el oxígeno y los nutrientes obtenidos por estos sistemas que estuvimos hablando, recordando, el respiratorio y el digestivo. Distribuir entonces el oxígeno y los nutrientes por todas las células del cuerpo. Luego recoger, juntar, ¿sí? De las sustancias, luego de que realicen el metabolismo, las sustancias de desecho, ¿sí? Una, por ejemplo, de desecho serían, una sustancia, por ejemplo, serían el dióxido de carbono, ¿sí? También agua. Son todas las sustancias de desecho, urea, que dijimos en la clase pasada, que la urea va a ir hacia el sistema excretor o sistema urinario, que hoy también lo vamos a tratar. Entonces, en la imagen anterior acá les puse, les agregué acá un recordatorio, ¿sí? Porque esto ya lo vimos en la clase pasada. La relación, estos son los vasos sanguíneos. Ahora vamos a ver por qué está compuesto el aparato circulatorio. Vamos a ver que está compuesto por diferentes órganos, ¿sí? El más importante, diría yo, es el corazón, ¿sí? El corazón, y entre ellos la sangre, ¿sí? Los vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos son justamente los encargados de transportar, de conducir la sangre, el tejido sanguíneo, hacia todas las células de nuestro organismo. Acá vamos a ver que los vasos sanguíneos se constituyen de, como dijimos en la clase pasada, las arterias van a ir disminuyendo su tamaño hasta formar arteriolas. Las arteriolas van a formar, como dijimos acá, estas son células de diferentes tejidos y están rodeadas de capilares. Los capilares entonces van a provenir de vénulas que se van a ir agrandando y van a formar las venas. Vénulas son entonces ramificaciones de las venas. Y los capilares luego se van uniendo entre sí y van a formar lo que son las arteriolas. Y las arteriolas van a dar origen a una arteria. Eso es para diferenciar una estructura de otra. El aparato circulatorio, bien, o sistema circulatorio como también lo llaman, transporta la sangre, ¿sí? ¿Cómo lo hace? A través de los vasos sanguíneos. Y el corazón es el encargado de bombear la sangre, de darle la velocidad
que necesita, que requiere la sangre para ser transportada hacia todo el organismo, hacia todo el cuerpo. Entonces esa presión, esa sangre, esa velocidad que tiene la sangre para poder, esa propiedad de poder ser transportada, la tiene gracias al corazón, que es el que empuja, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el corazón bombea. El corazón a su vez está compuesto por dos aurículas, lo vamos a ver hoy bien, dos aurículas y dos ventrículos. Vamos a ver que entonces el corazón se va a dividir en cuatro cavidades. Dos aurículas que van a ser las superiores, cavidades superiores, y dos cavidades inferiores que van a ser los ventrículos. Los vasos sanguíneos, que también componen el aparato circulatorio, como les dije anteriormente, son los que transportan la sangre. Y bueno, y los tenemos conformados por arterias, venas y capilares. Las arterias y las venas van a dar origen a los capilares al disminuir, al ramificarse, ¿sí? Su ramificación va a dar origen a los capilares, que son vasos sanguíneos diminutos y muy delgadísimos, y que permiten el pasaje de sustancias hacia las células y de desechos hacia ellos, para poder ser transportados y eliminados del cuerpo. La sangre es la encargada principalmente de transportar el oxígeno que proviene del sistema respiratorio, es decir, que nosotros respiramos, ingresamos a través de las fosas nasales, oxigenamos nuestro organismo. ¿Qué quiere decir oxigenar nuestro organismo? Que van a ir hacia los pulmones, hacia los alveolos, que son las células más pequeñas dentro de los pulmones, y allí es donde se va a trasladar, por decirlo así, el oxígeno hacia la sangre, ¿sí? Al tejido sanguíneo, y es donde luego va a repartirse hacia todas las células de nuestro cuerpo. Nutrientes, al igual que proviene del sistema digestivo, ¿sí? Y desde el intestino delgado van a ser conducidas, absorbidas por los capilares, y luego conducidas hacia el torrente sanguíneo, y así, gracias a la sangre, será transportada con la funcionalidad de la misma hacia todas las células de nuestro cuerpo. Y defiende. ¿Por qué dice defiende? Y bueno, y traslada los desechos de las células, de todas las células. Defiende, ¿por qué? Porque la sangre está compuesta por glóbulos rojos, que son unas células que específicamente son muy diferentes. Estas son diferentes células que componen a la sangre, a nuestro tejido sanguíneo. La sangre en gran porcentaje posee agua, ¿sí? Como sabemos. El agua se encuentra en el plasma. Este plasma es en donde se van a ubicar los nutrientes, por ejemplo, ¿sí? El oxígeno, ¿en qué parte de la sangre irá? Unida a los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen una molécula llamada hemoglobina, que tiene la capacidad de unirse, tiene mucha afinidad con el oxígeno. Entonces se une tranquilamente con esta molécula, con el oxígeno O2, y así facilita que la sangre, dentro de los glóbulos rojos, transporte el oxígeno. Y también, obviamente, al dióxido de carbono cuando lo toma como desecho de las células del metabolismo, ¿no? Sabemos que los nutrientes van a ser conducidos hacia las células mediante la sangre, y que dentro de las células, ¿qué se va a producir? Se va a producir el metabolismo, conjunto de reacciones catabólicas y anabólicas que se producen dentro de la célula para obtener energía. Y glóbulos blancos, eso es donde dice defiende, se refiere a los glóbulos blancos, porque los glóbulos blancos son los que dan la defensa, ¿sí? El sistema defensivo inmunológico de nuestro organismo es debido a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos, a la acción de los glóbulos blancos, también llamados leucocitos o linfocitos. Los leucocitos, ¿sí? Los glóbulos blancos son una especie específica de célula, ¿sí? Una célula que se encarga de la defensa del sistema inmune, ¿sí? La defensa de nuestro organismo ante la presencia de un agente extraño o de una bacteria, por ejemplo, ¿sí? O un virus. Las plaquetas son las encargadas de formar un coágulo de sangre, por ejemplo, ante la herida, ante
ante el, ¿cómo decirlo? Cuando uno se lastima, ¿sí? Ante una herida, se rompe un vaso, se libera sangre y lo que van a hacer las plaquetas son una especie, un tipo de células que van a acumularse y van a producir una reacción en cadena y van a generar un tapón, que luego es lo que nosotros llamamos coágulo y van a curar la herida y regenerar los tejidos. Y en el plasma van a circular los nutrientes, el agua, ¿sí? Todas aquellas vitaminas. Bien, entonces una de las principales funciones, dijimos, del sistema circulatorio es distribuir los nutrientes y el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. Los nutrientes sabemos que vienen de la digestión, donde los alimentos se convierten cada vez en sustancias más pequeñas, más simples, por una acción mecánica y luego de una acción química. Lo vimos en la clase pasada, una digestión química hasta llegar a convertirse en nutrientes muy, muy pequeños, sustancias muy pequeñas, posibles de traspasar los capilares y llegar hacia las células para poder ser metabolizadas en cada una de las células de nuestro cuerpo. En la respiración, los capilares también van a recoger el oxígeno, ¿sí? Que están en los alveolos, que provienen, el oxígeno ese provino del sistema respiratorio, de la respiración, ingresado por las fosas nasales. Las células absorben nutrientes de los alimentos y el oxígeno que les llega a través de los capilares sanguíneos y obtienen energía para realizar sus actividades. Bueno, esto ya lo vimos. La segunda función del sistema circulatorio es la de recoger sustancias de desecho. Como dijimos, luego del metabolismo se producen sustancias de desechos, por ejemplo, dióxido de carbono, y luego, por ejemplo, agua, urea, y estas sustancias van a tener que ser expulsadas del organismo, y eso es gracias a un sistema, el sistema excretor, que vemos acá, sistema excretor o sistema urinario, que acá vemos las sustancias, acá vemos supongamos que son células y acá son los capilares. Vemos que los capilares se van fusionando cada vez más y se van formando arteriolas, arterias. Estos son los vasos sanguíneos, ¿sí? La composición de los vasos sanguíneos que componen al sistema circulatorio. Los capilares se van a unir cada vez más, ¿sí? Y se van a formar vénulas hasta formar una vena. Así se produce la relación de todos los vasos sanguíneos. Así están distribuidos de nuestro cuerpo. Y bueno, y hacia el sistema excretor o sistema urinario, como quieran llamarlo, van a ser conducidos esos desechos que deberán ser expulsados, como por ejemplo la urea. Y parte del agua, ¿sí? Y dióxido de carbono. Aparato circulatorio. El dióxido de carbono no va a ir por el sistema excretor, obviamente. ¿Por dónde va a ir? Por el sistema respiratorio, ¿sí? Ahora vamos a ver que el corazón está relacionado con el sistema respiratorio muy íntimamente para liberar así el dióxido de carbono. El aparato circulatorio está formado por, entonces, corazón, sangre y vasos sanguíneos, como les dije, como venimos diciendo. Acá vemos el corazón, que está irrigado por fuera, ¿sí? Por fuera, esos son los capilares. Todo órgano está irrigado por capilares. Los capilares son uno de los vasos sanguíneos más pequeños, delgadísimos. Recuerden que estos son los vasos sanguíneos. Capilares, dentro de los capilares, todas las células, y ahí es donde se produce el pasaje de sustancias hacia las células o desde las células hacia los capilares. Ahí hay se produce el metabolismo, el desecho, ¿sí? Todas las actividades celulares. Y todo lo que se libere como desecho de las células, por parte de las células, será liberado hacia los capilares y de los capilares se irá. Vemos que acá tenemos capilares producen vénulas, venas, arterias van a dar lugar a ¿qué? Arteriolas y las arteriolas capilares. ¿Qué diferencia hay entre esos capilares? ¿Por qué hay dos diferentes capilares? ¿Por qué hay venas y arterias? Vamos a ver ahora, esta es la sangre. Vamos a ver ahora que hay diferentes tipos de tejidos, de vasos sanguíneos y con diferentes funcionalidades. La sangre generalmente, que yo les dije en la clase pasada ya esto, pero vamos a repasarlo, que la sangre que está coloreada generalmente de azul es la sangre desoxigenada, es decir, que por las venas va a circular, a ser transportada la sangre
que ya fue utilizada, donde ya fue utilizada el oxígeno. Esta viene oxigenada en las arterias y de las venas vamos a tener entonces sangre desoxigenada, es decir, que va a tener mayor cantidad de dióxido de carbono que de oxígeno. Y en la arteria, en las arterias, arteriolas, vamos a tener sangre con mayor cantidad de oxígeno, o sea, sangre oxigenada. Bien, acá vemos la estructura del corazón. Acá, a modo de información, vamos a ver. Dice que el corazón bombea día y noche la sangre necesaria para abastecer a todas las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Como venimos diciendo. En una persona sana, el corazón late promedio 70 veces por minuto. Entonces, si sacamos la cuenta durante un año, 37 millones de veces late nuestro corazón al año. Imagínense el trabajo y la actividad y la energía que gasta en nuestro corazón, ¿no? Acá vemos, les dije que el corazón está dividido en 4 cavidades, ¿sí? Estos son los ventrículos, ¿sí? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Está dividido también a la mitad por un tabique, el tabique interventricular, ¿sí? Acá divide los dos ventrículos, no es que están conectados. Arriba vamos a tener 2 aurículas, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Entonces, 4 cavidades, 2 aurículas derechas, 2 aurículas superiores, que son cavidades superiores, una derecha y una izquierda, y 2 ventrículos, uno derecho y uno izquierdo. Ahora vamos a seguir viendo. Bueno, vamos ya que está, el dibujo está muy bueno, así que lo vamos a identificar. También vemos acá que tenemos una válvula mitral y una válvula tricúspide, le llaman, ¿sí? Son las válvulas más importantes del corazón, que dividen a su vez las aurículas superiores del ventrículo, de las cavidades inferiores, que son los ventrículos. ¿Qué es lo que permiten las válvulas? Que la sangre siempre circule en este sentido, ¿sí? Hacia abajo. Es decir, que la sangre viene desde las aurículas y va a circular hacia los ventrículos. Y de los ventrículos hacia las arterias. Por ejemplo, en este caso siempre el corazón sale del corazón mediante o por las arterias, la sangre sale del corazón. Y la sangre ingresa al corazón siempre por medio de las venas. Las venas siempre van a estar entonces conectadas a las aurículas. La vena cava superior, acá la vemos, está conectada con la aurícula derecha. Y el ventrículo siempre va a estar conectado entonces a una arteria. Los ventrículos van a estar conectados a arterias, que son los ventrículos los que mediante su contracción van a permitir la salida de la sangre hacia diferentes órganos. En el caso de, acá vemos, es fácil de analizar porque acá tenemos el ventrículo derecho. Cuando se llene de sangre, vamos a ver que va a ser expulsado hacia la arteria pulmonar. Y esta arteria pulmonar, como el nombre lo dice, ¿hacia dónde irá? Hacia el pulmón. ¿Para qué? Para oxigenarse, ¿sí? En el pulmón hay oxígeno, ¿sí? Luego tendrá que ingresar nuevamente oxígeno, es decir, sangre oxigenada, que ya lo vamos a ver. El corazón es el encargado de impulsar la sangre hacia todo el cuerpo, como ya sabemos. Si queremos saber aproximadamente el tamaño de cada uno de nuestros corazones, nuestro corazón, porque es un corazón por persona, es obvio eso, por las dudas hay que aclarar, tendremos que cerrar el puño de nuestra mano y calcularlo así. Se dice que un puño cerrado de cada individuo es semejante al tamaño del corazón. No todas las personas tienen el mismo tamaño de corazón, ¿no? No es lo mismo un hombre con una mujer, un anciano que un bebé, una persona adulta que un anciano, ¿sí? Depende de la edad también. Bien, tejido muscular, cardíaco. Vemos que el corazón, ya lo estuvimos viendo, los tejidos, que es un tejido cardíaco, ¿sí? Y es un tipo de tejido muscular. Posee 4 cavidades, dijimos ya, 2 aurículas y 2 ventrículas. Las superiores son las aurículas y los ventrículos son las cavidades inferiores. Acá agrega que en las aurículas llega la sangre
que es recogida en las venas, ¿sí? Que proviene de las venas. Las venas van a recoger la sangre de todo el cuerpo, que proviene de todo el cuerpo, que ya se desoxigenó, es decir, que liberó su oxígeno, su molécula de oxígeno, y va a ingresar esa sangre desoxigenada hacia las aurículas, acá reconocidas o identificadas por medio de un color azulado. Este es un corazón real. Vamos a ver que entonces las venas van a recoger esta sangre desoxigenada y las van a ingresar siempre a las aurículas. Y en cambio la sangre sale del corazón hacia las arterias, ¿sí? Se va hacia las arterias y desde los ventrículos. Muy bien, entonces, aurículas y ventrículos, 2 y 2. Está dividido a lo largo, como les dije anteriormente, por un tabique, ¿sí? El tabique está acá. Muy bien. Interventricular, porque está entre medio de los dos ventrículos. Acá vemos otro gráfico, ¿sí? En donde se observan las aurículas derecha e izquierda, ventrículo derecho e izquierdo, el tabique interventricular. Acá estaría la válvula mitral y la tricúspide. Y vemos que por las aurículas, acá se ve mejor, por las aurículas siempre van a estar conectadas las venas. Acá en este caso vena cava, entrada de sangre hacia el corazón. En la aurícula izquierda vamos a tener las venas que vienen del pulmón, por eso se llaman venas pulmonares. Y del ventrículo vemos que está el ventrículo, los dos, ambos, están relacionados con arterias. Vemos que la sangre entonces va a ser expulsada hacia las arterias por el ventrículo. Al contraerse, va a estar, en este caso el ventrículo derecho, va a darle salida de la sangre, que va a salir del corazón, del ventrículo derecho, y va a ir hacia la arteria pulmonar. Y acá vemos que desde el ventrículo izquierdo va a salir hacia la arteria aorta. La arteria aorta va a ir hacia todas las células, hacia todos los tejidos de nuestro cuerpo, liberando así sangre oxigenada, obviamente. Siempre de las arterias, sangre oxigenada. Y de la arteria pulmonar sale la sangre que va a ser expulsada ¿hacia dónde? ¿Hacia los tejidos? No, hacia la arteria pulmonar. Por eso es que se lo divide en dos tipos de circulación. Hay dos tipos de circulación, si analizamos. Una es la circulación que va hacia el pulmón, porque vemos que acá ingresa sangre que viene del cuerpo, va a salir va a ser conducida, ¿sí? Va a pasar por la válvula, en este caso la tricúspide, que se va a abrir solo en esta dirección, la sangre va a ir hacia allá, en esta dirección. Eso es lo que va a evitar la válvula tricúspide, que la sangre no haga esto, que no ingrese, que no tenga un reflujo, digamos, que nunca va a superar la presión hacia arriba, sino que va a descender, nunca va a ascender la sangre. Entonces, vamos a ver que la sangre va a hacer este recorrido. Vena cava, ingresa a la aurícula, de la aurícula desciende hacia el ventrículo, del ventrículo va a ir hacia la arteria pulmonar, que va a ir hacia ¿dónde? Los pulmones. En los pulmones se va a producir el proceso de oxigenación en los alveolos y la sangre va a salir de los pulmones y va a ingresar, como dijimos siempre, ingresan al corazón por las venas, va a ingresar y va a salir de los pulmones oxigenada por la arteria, ¿sí? Una vena pulmonar por la arteria en la aurícula izquierda. ¿Y ahí qué va a hacer? Va a descender hacia el otro ventrículo izquierdo. En el ventrículo izquierdo tenemos que darle salida, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia la arteria aorta, que va a ir hacia todos los tejidos del cuerpo. Entonces, tenemos dos tipos de circulación. Se dice que la circulación menor en el sistema circulatorio, menor se le dice, o pulmonar, a la que va hacia la sangre hacia el pulmón. Entonces, es este recorrido que les marqué acá. Después la menciono de vuelta igual. Y la circulación mayor es aquella en la que la sangre oxigenada va a ser liberada hacia los tejidos de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, ya está, ya hablamos esto.
Vamos a ver entonces, acá habla de la válvula mitral y tricúspide, que nunca va a dejar pasar la sangre de la aurícula al ventrículo, pero nunca al revés, ¿sí? Nunca en sentido contrario. Como les dije, siempre desciende. Estas son, a esta le dicen tricúspide porque tiene esta estructura, en cambio esta es la válvula mitral. O también algunos bicúspide la llaman. Así es como se ven cerradas, ¿sí? Así es como se ven cerradas. Y el pasaje será en este sentido, hacia abajo. Válvula mitral, ahí vemos el sentido de la sangre. Vemos que el ventrículo derecho está conectado con la arteria pulmonar, entonces va a ir hacia el pulmón. Y esto sería la arteria aorta, ¿sí? Que sale que proviene o continúa del ventrículo izquierdo. Bien, el corazón realiza dos movimientos. A uno se le llama sístole y a otro diástole. Sístole y diástole, ¿sí? Cuando las paredes musculares se contraen, obviamente que si se contrae este sector, los ventrículos, se va a generar una presión tal que obviamente sabemos que por las válvulas no va a pasar, o sea que no van a volver a las válvulas van a impedir tanto la mitral, acá está la mitral y la tricúspide, van a impedir el pasaje hacia las aurículas de la sangre, que retroceda, que vuelva el regreso. El regreso va a ser impedido gracias a estas válvulas. Pero si yo aumento la presión por la contracción que se produce en los ventrículos, la sangre va a ascender ¿hacia dónde? Hacia otro orificio, o sea, las arterias. Dijimos que el corazón tiene dos movimientos, sístole y diástole. La sístole es cuando el corazón se contrae y diástole cuando se relaja. Cuando se contrae, entonces la sangre se transporta, ¿sí? Adquiere más velocidad y entonces se va a movilizar hacia otro sector. Si yo tengo las válvulas están impidiendo que regrese la sangre hacia las aurículas, entonces van a salir tanto del ventrículo derecho como el izquierdo hacia las arterias. Dijimos que la sangre sale del corazón por las arterias e ingresa por las venas hacia las aurículas. Muy bien. Cada contracción entonces es un latido. El corazón se contrae y las aurículas envían sangre a los ventrículos. Es decir, las aurículas son estas superiores, dijimos. Entonces, se contraen las aurículas y se envía sangre desciende la sangre hacia los ventrículos. Y luego los ventrículos la envían a esta sangre, al contraerse los ventrículos, hacia las arterias. El corazón luego se relaja, que es otro, es decir, diástole, se relaja. Y la sangre de las venas, es decir, las que provienen, las que van a dar, las que van a provenir, van a venir con la sangre, ¿no? Dijimos que de las venas son las que desembocan la sangre que contienen, que sería desoxigenada, en su sangre que contienen en las aurículas. Entonces, las venas siempre en las aurículas. La sangre, entonces, que está en las venas, van a descender hacia las aurículas para comenzar nuevamente el proceso. Entonces, el corazón se relaja y la sangre de las venas es aspirada porque está acá arriba. Es aspirada porque se requiere fuerza para aumentar la velocidad de la sangre que están arriba de las aurículas, de la vena pulmonar y de la vena aorta. ¿Cómo se controla todo esto? Después vamos a ver que el sistema nervioso es el que controla todo nuestro organismo, ¿sí? Todos los órganos de nuestro cuerpo están controlados por el sistema nervioso. Y vamos a ver que hay un nervio que se llama nervio vago, que es el que, mediante señales nerviosas, controla los movimientos de nuestro cuerpo.
Bien, entonces, como el sistema nervioso es el que regula, ¿cómo lo hace? Es el que, mediante el hipotálamo, que es una de las estructuras, es uno de los órganos que forma parte del sistema nervioso, es el que por ejemplo, cuando queremos aumentar el ritmo cardíaco, porque el sistema nervioso en este caso, mediante el nervio vago, es el que regulará los latidos del corazón. Si yo quiero, si yo estoy realizando una actividad física, voy a requerir más oxigenación, más pasaje de sangre, entonces el corazón voy a tener que acelerar el ritmo cardíaco y proporcionar así mayor cantidad de sangre oxigenada a los músculos. Entonces se acelera la actividad del corazón y esto lo hace avisando, lo hace el sistema nervioso, ¿sí? Entonces el hipotálamo es una de las estructuras del sistema nervioso que acelera el ritmo cardíaco y así los latidos. La sangre, estuvimos hablando algo de la sangre es un líquido rojo y espeso, ¿sí? Y que es el que circula dentro de los vasos sanguíneos. Más o menos aproximadamente un promedio entre 4 y 5 litros de sangre en cada uno de nuestros cuerpos, ¿sí? Debe tener una persona. El plasma sanguíneo es uno de los componentes de la sangre, dijimos, donde se encuentran los nutrientes, por ejemplo el agua, ¿sí? Y los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas son otros componentes. Acá vemos una arteria, por ejemplo, glóbulos rojos, unos linfocitos pueden ser, y parte del plasma. Bueno, esta es la composición, glóbulos rojos, leucocitos, plaquetas, plasma sanguíneo. No nos vamos a detener tanto en eso. Las plaquetas, por ejemplo, son las que detienen la hemorragia al formar el coágulo, ¿sí? ¿Cómo se forma la sangre? La sangre se forma gracias a un tejido hematopoyético, así está bien hecho, bien dicho, que se forma a partir de la médula ósea. La médula ósea la médula ósea roja se encuentra en los huesos, en la parte esponjosa del tejido esponjoso de los huesos. En el hueso esponjoso es donde se forma entonces todas las células que componen a la sangre, entre ellas los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Acá les marco dónde hay formación en estos huesos, ¿sí? Costillas, cráneos, ¿sí? Casi todos los huesos del esqueleto axial, le llamamos esqueleto axial. Allí se forman las células del tejido sanguíneo. Este es el hueso, la parte esponjosa, hueso esponjoso y compacto. Después vamos a ver seguramente óseo, tejido óseo, y vamos a ver que este es el hueso compacto. En el compacto no se forma la sangre, sino en el tejido óseo, esponjoso, en la médula ósea, precisamente. Vemos los vasos sanguíneos, ya vemos la diferencia, ¿sí? Entre el capilar mucho más delgado, mucho más fino, en donde donde se produce el pasaje, ¿sí? El pasaje tanto desde los desechos de las células, producto del metabolismo, o también en sentido inverso, desde los capilares, como el oxígeno y los nutrientes, hacia las células. Y la arteria es mucho más gruesa, tiene una estructura mucho más gruesa, y la vena diferente. Arterias, vemos que generalmente están en rojo y que la sangre que circula por ellas se dirige desde el corazón hacia todos los capilares. Desde arterias entonces vamos a obtener estructuras más finas, ¿sí? Vasos sanguíneos más finos llamados arteriolas, y vamos a obtener capilares, finos capilares. La arteria más importante es la arteria aorta, que es la que lleva la sangre oxigenada, por eso se la tiñe generalmente de color rojo, porque está oxigenada, ¿sí? Tiene alta cantidad de concentración de oxígeno y que es la que se ramifica llevando hacia todas las células de nuestro cuerpo la sangre oxigenada. Los capilares son unos finos tubos delgados, muy finos, ya hablamos al comienzo, ¿sí? Capilares que se van a formar de las venas y de las arterias. Arteriolas, capilares. Los capilares se van
fundiendo, digamos, uniendo unos a otros, se forman las vénulas y se forman las venas. Son capilares que van a rodear a todas nuestras células, permitiendo entonces el pasaje de diferentes sustancias, en ambos sentidos, como venimos repitiendo. Y las venas son vasos sanguíneos que se dirigen desde los capilares hasta el corazón. Sabemos que las venas son las que llevan la sangre hacia el corazón. Y son un poco más, una estructura más simple que las de las arterias. Las arterias son mucho más reforzadas. Aparato entonces circulatorio está compuesto por, dijimos, sangre, vasos sanguíneos y el corazón. El oxígeno va a ir hacia las células. Recoge dióxido de carbono como desecho, la sangre. La nutrición va a nutrir a órganos y tejidos, ¿sí? Y va a transportar productos de desechos del metabolismo de las células. La sangre también se considera defensa contra microbios porque tiene la reacción inmune gracias a los glóbulos blancos que posee y regula la temperatura del cuerpo, ¿sí? Es una función muy importante. El recorrido de la sangre. Acá hablamos de la circulación menor y mayor, que ya hablamos. La menor es la que se considera el recorrido de la sangre cuando sale del corazón hacia el pulmón y sale del pulmón hacia el corazón. Esa es la circulación menor. Y la circulación mayor cuando sale del corazón la sangre hacia los tejidos para oxigenar. Circulación mayor, circulación menor. Es un recorrido cerrado, un circuito cerrado, la de la sangre, ¿sí? El circuito del sistema circulatorio. Circulación pulmonar también es la que se le llama circulación menor y la circulación general es la que la llamamos también mayor. Se produce, la pulmonar o la menor se produce entre el corazón y los pulmones y la circulación general se produce entre el corazón y el resto de las células del cuerpo, como lo dije anteriormente. Circulación general, es lo mismo que les dije, acá les dejo algunos datos, no me quiero extender mucho. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del sistema urinario. El sistema urinario es el conjunto, está compuesto por diferentes órganos, entre ellos los riñones, que son 2, vías urinarias, son los uréteres, que son 2, una vejiga y la uretra. Por eso, esos son los órganos que componen el sistema urinario. Vamos a ver que está todo relacionado, ¿sí? Aquellos desechos que provenían del sistema circulatorio, ¿sí? Desechos que venían del metabolismo, van a ser filtrados gracias al sistema urinario. El sistema urinario entonces los riñones funcionarán como un filtro, filtrando la sangre, así como lo escuchan, filtrando la sangre y retirando hacia el exterior de nuestro cuerpo lo que no conviene que esté dentro del nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, la urea. Bien. Entonces, el sistema urinario funciona como una especie de filtración. Entonces, riñones, uréteres, vejiga y uretra. Los riñones producen la orina, ¿sí? En estos riñones filtran la sangre y producen la orina, la cual va a ser conducida mediante los uréteres, que son estos, que son 2, uno por cada riñón, hacia la vejiga. Entonces, la función de los uréteres es conducir la orina hacia la vejiga. En la vejiga, la función es almacenar la orina que se produjo en los riñones y se trasladó por los uréteres, se va a almacenar entonces en la vejiga. Y va a ser expulsada gracias a la uretra, otra estructura que forma parte de este sistema, de este aparato excretor, o sistema excretor, que va a ser encargado de evacuar hacia el exterior con la micción. Funciones del aparato urinario. Elimina desechos nitrogenados, por ejemplo, nitrogenados es decir, del metabolismo de las proteínas. Uno de los desechos nitrogenados que son generados por el catabolismo, la destrucción de las proteínas, es la urea, ¿sí? El amonio, ¿sí? Esta sustancia es tóxica en grandes cantidades de nuestro cuerpo. Entonces, para mantener un nivel
ideal en la sangre de esta sustancia y de otras, por ejemplo, concentraciones correctas de agua, de sodio, de otras sales, el potasio, el cloro, el calcio, otros minerales, para mantener un equilibrio de todos estos minerales y de sustancias, el sistema urinario es el encargado de liberar desechos. Lo que sobre, lo que esté en excedente, se va a liberar mediante la orina. Vamos a hablar ahora de los órganos. Recordar, entonces, acá identificar riñones, 2 riñones, uréteres, vejiga que almacena y uretra que le va a dar hacia el exterior. Acá vemos la relación, la arteria renal y vena renal, ¿sí? Vemos que están, obviamente que se van a arteria y vena, lo que van a hacer es captar la sangre, ¿sí? O aportar en este caso. Se aportará la sangre que ingresará, que proviene del corazón y que ingresará a los riñones para ser filtrada. Los riñones tienen una longitud de entre 11 y 12 centímetros de largo y un ancho entre 5 y 6 centímetros, ¿sí? Como dijimos, no todos tienen los mismos órganos del mismo tamaño. Regulan el volumen y la composición de la sangre y ayudan a regular la presión arterial, porque si yo disminuyo la cantidad de agua en la sangre, se hace más espesa. Entonces, como si fuera cualquier líquido, mientras más espeso es, más concentrado está. Mientras más espeso es, más concentrado está la sangre. Y si yo estoy, para disminuir la presión, entonces tendré que utilizar los riñones. Los riñones son los encargados de regular la presión arterial. ¿Regulándola cómo? Mediante la cantidad de agua en sangre. Así es, para ser más simple. Bien, y el material filtrado es exceso de agua, sales, urea, sodio y potasio, como les dije. Todo lo que esté en exceso se va a liberar por la orina. Donde se forma la orina y entonces vamos a obtener urea, ¿sí? La orina está constituida, vamos a ver qué es lo que se desecha, es decir, la orina, que está constituida en gran porcentaje, entre un 95 y casi un 100% de agua, ¿sí? 99% siempre generalmente de agua, depende de los desechos que tuve que liberar. El resto se compone de ciertos metabolitos, ¿sí? Que es como son los metabolitos liberados, ¿sí? Son sustancias liberadas del metabolismo ocurrido dentro de las células. Ácido úrico, la urea, generalmente vienen del metabolismo de las proteínas, sales minerales, sodio, potasio, ciertas hormonas, medicamentos. Por los uréteres se tienen más o menos entre 25 y 30 centímetros de largo y la vejiga se llena y hace que los uréteres ya no puedan introducir más orina en ella. Entonces se evita que haya un reflujo de la orina, hay un control, ¿sí? Así como el corazón tenía su control nervioso, acá la vejiga tiene su autocontrol. ¿Cuál es la función entonces de los uréteres? Transportar la orina fácil, producida por los riñones, hacia la vejiga. Y cuando la vejiga se llena de orina, la misma presión que ejerce la orina en las paredes de este órgano de la vejiga hace que no haya reflujo, que ya no ingrese más orina que proviene de los uréteres. Y esto también evita que las bacterias infecten las bacterias asciendan hacia los riñones, generando una infección en los riñones, ¿sí? Generalmente la infección urinaria no pasa de la uretra o de la vejiga. Si ya tenemos infección que subió por los uréteres hacia los riñones, estamos en problemas. La vejiga es un órgano, ¿sí?, que almacena la orina que produjo los riñones y que luego va a ser excretada a través de la uretra. Vemos la uretra. En las mujeres es mucho más pequeño, la vejiga es mucho más pequeña que en los hombres. Tiene mucha más capacidad en los hombres que en las mujeres. En promedio, aproximadamente entre 700 y 800 mililitros es la orina que puede soportar
la capacidad máxima de 800 mililitros aproximadamente de orina que puede tolerar el almacenamiento de la vejiga. Y obviamente que es un órgano hueco y que se puede distender, ¿sí? Se contrae, se relaja. La uretra es un conducto muy pequeño debajo de la vejiga que se extiende desde el orificio uretral de la vejiga hacia el exterior y es el que permite que uno pueda eliminar la orina hacia el exterior. En el hombre tiene un trayecto mayor la uretra, obviamente, porque está dentro del pene, tiene un trayecto aproximadamente de 20 centímetros. Algunas enfermedades relacionadas con el sistema urinario podrían ser la hematuria, ¿sí? Es encontrar sangre en la orina, glucosuria, glucosa en orina, que no es normal. Nunca la glucosa debe estar presente en la orina. Vamos a ver piuria también, pus en orina, que puede ser producto de una infección urinaria gravísima. Disuria cuando la micción, es decir, orinar, es doloroso. Importantes cantidades de orina, cuando uno puede producir muchas cantidades de orina en exceso, no lo normal. A eso se le llama poliuria. Anuria, cuando no hay presencia de orina. Hay diferentes colores de orina que pueden indicar una afección en nuestro organismo y que hay que prestar atención. Depende del color de la orina, mientras más concentrada esté, podemos identificar. Así que lo normal que hay que saber es que el amarillo claro, pajizo, ¿sí? Un color opaco, ¿sí? Sin color, transparente, medio tirando amarillo pero no tanto, es el estado normal. Ya cuando tenemos colores así amarillos, quiere decir que, por ejemplo, acá cuando van hacia el amarillo oscuro es porque no hay suficiente agua en el cuerpo. Hay que tomar más agua. Entonces está bueno esto, les dejo acá para modo de información. Nos vemos la próxima, nos vemos en la clase 7. Saludos.